Mis padres me echaron a los 18 años por negarme a pagar la renta que exigían. Después me llamaron e intentaron hacerme sentir culpable, así que conté a todo el mundo cómo habían estado estafando a mi abuelo durante años. No daré vueltas al asunto. Hace unos 10 días cumplí 18 años y, en vez de celebrarlo con una fiesta como suele hacer la mayoría de los padres, los míos decidieron sentarme y decirme que necesitaba empezar a pagar renta si quería seguir viviendo en su casa. No entendía por qué estaban tan empeñados en hacerme pagar renta ya que nunca habían hablado de esto antes. Tenía una relación extraña con mis padres, si es que realmente se podría llamar relación. Durante mi crecimiento, todo se me proporcionó, pero no hablábamos y mis padres nunca fueron cariñosos o amorosos hacia mí. Así que crecí bastante distanciado de ellos y, en este momento, no diría que tenemos la mejor relación. Mi madre es profesora de inglés en un instituto y mi padre trabaja en una empresa de marketing, así que tienen un ingreso combinado razonable y pueden permitirse un buen estilo de vida. Pero siempre sentí que no les gustaba particularmente gastar dinero en mí y que lo hacían más por una sensación de obligación que porque realmente quisieran que su único hijo tuviera cosas que le gustaran. Así que, para estar seguro, decidí conseguir un trabajo mientras estaba en el instituto. Era solamente el trabajo de un aprendiz en una tienda de materiales de oficina cercana, pero pagaba decentemente y podía compatibilizarlo con la escuela. No me quejaba y además pude ahorrar algo de dinero para mí. No diría que tenía suficiente para independizarme, pero al menos podría cubrir la renta de los primeros meses si me quedaba en algún sitio extremadamente barato o compartía con compañeros de cuarto. No sabía sobre los otros costos. Estas eran medidas que había tomado solo para el peor de los escenarios, pero realmente no pensé que tendría que terminar utilizando este dinero tan pronto. En mi cumpleaños, cuando mis padres me dijeron que podía empezar a pagar la renta o mudarme de su casa, decidí mudarme. Fue lo suficientemente insultante que solo estuvieran esperando a que yo fuera legalmente adulto para poder echarme. No necesitaba recordarlo quedándome en esa casa. Así que, en un arranque de ira, decidí empacar mis cosas e irme a la casa de un amigo por la noche. Mis padres ni siquiera intentaron detenerme, así que me fui y no he vuelto desde entonces. Me pilló por sorpresa porque, aunque mis padres siempre habían sido poco propensos a gastar dinero en mí, nunca habían intentado echarme tan abiertamente. Mi amigo tuvo la amabilidad de dejarme vivir con él hasta que pudiera encontrar un departamento o al menos hasta que comenzara la universidad. Se supone que empiezo la universidad en otoño y afortunadamente, gracias a un fondo universitario que mis abuelos maternos habían puesto para mí, no tengo que preocuparme por la matrícula. Los padres de mi papá murieron cuando él era adolescente. Estaba muy enojado y molesto por lo que mis padres habían dicho, así que los bloqueé tan pronto como me fui y no tenía ninguna intención de desbloquearlos. Como dije, no éramos realmente cercanos, pero esperaba que tuvieran al menos la decencia de dejarme vivir en su casa hasta que pudiera permitirme un lugar propio. Sabía que no estaban obligados a cuidar de mí, ahora que era adulto, pero aún así me dolió. Al cuarto día, recibí una llamada de mis abuelos y me pidieron que les visitara. Me di cuenta de que no tenían idea de lo que había pasado, así que fui a visitarles y les conté todo. Siempre supieron que mis padres no eran las personas más emocionalmente disponibles cuando se trataba de mí, pero se enfurecieron cuando les conté que mis padres insistieron en que pagara renta o me fuera. Me dijeron que era escandaloso y que no podían aceptar ese tipo de comportamiento. Me pidieron que me mudara con ellos, como habían hecho varias veces antes, pero lo rechacé porque mis abuelos eran mayores y no quería ser una carga adicional para ellos. Mi abuelo tiene una empresa de muebles. Estaban bastante bien económicamente, por lo que eso no era lo que me preocupaba. Pero mi abuelo sufría de Parkinson y mi abuela ya tenía suficiente con lo que lidiar. No quería complicarle las cosas y sobrecargarla aún más. Sabía que les habría encantado tenerme con ellos, pero me importaban demasiado mis abuelos como para imponer mi presencia. Además, ahora que era adulto, no podía simplemente depender de ellos para todo y tenía que labrarme un camino para el futuro. Por eso me negué a mudarme con ellos, lo que les decepcionó un poco, pero comprendieron mi punto de vista. Para mí, era suficiente con que me hubieran ofrecido vivir con ellos, ya que no muchas personas tienen ese tipo de generosidad. Especialmente las personas con las que crecí, definitivamente no mis padres. Me dijeron que podía pedirles la ayuda que necesitara y que siempre estarían allí para mí, lo cual significó mucho. Visitaba a mis abuelos al menos una vez a la semana, pero luego me puse bastante ocupado buscando apartamentos para mudarme, ya que aún faltaban varios meses para que empezara la universidad. Ayer recibí una llamada de mis padres.
Mi papá estaba usando su número de trabajo porque era el único que había olvidado bloquear. Cuando contesté la llamada, me di cuenta de que tanto mi padre como mi madre estaban al teléfono. Me informaron que mis abuelos habían decidido retirarse de una inversión debido a lo que yo les había comentado. Y ahora mis padres estaban en pánico porque esta era la nueva empresa que mi padre planeaba iniciar en un par de meses. Mi madre había convencido a mi abuelo, con gran esfuerzo, para participar como inversor. Pero tan pronto como se enteró de lo que mis padres me habían dicho a mí, se retiró del trato. Al parecer, la nueva idea de negocio de mi padre era también la razón por la que me pedía que pagara alquiler. De esta manera, él tendría otra fuente de ingresos y así podría ahorrar mucho para invertir en su negocio. Ahora quieren que mi abuelo vuelva a apoyar el proyecto, y yo era la única persona que podría lograr eso. Querían que hablara con él para convencerlo. Les dije que no pensaba hacer nada, porque esto era su culpa. Habían sido horribles conmigo, no solo recientemente, sino durante la mayor parte de mi vida, y me habían hecho sentir como una carga constantemente. Así que ahora, realmente no tenían ningún derecho a esperar nada de mí. Habían cavado su propia tumba y ahora tenían que acostarse en ella. Estaba a punto de colgar la llamada cuando mi madre me dijo lo injusto e ingrato que estaba haciendo. Ella me dijo que durante mi vida, ellos habían pagado por todo. Y ahora que tenía un poco de dinero propio, les estaba dando la espalda. Me dijeron que esto aparentemente era mi culpa porque realmente no habían considerado que terminaría yéndome. Me dijo que la única razón por la que esperaban y me pedían que pagara el alquiler era porque podía permitírmelo y ellos lo sabían. Y al parecer, ni siquiera iban a pedirme mucho, pero no llegaron a mencionar la cantidad porque salí furioso. Mi madre casi empezó a llorar y me dijo que sabía que no habían sido los mejores padres, pero eso no significaba que no se preocuparan por mí. Y la forma en que estaba actuando en ese momento les hacía sentir como si hubieran hecho todo mal. Mi padre me dijo que dependía de mí lo que quisiera hacer, pero me recordó que este negocio que estaba a punto de comenzar era su proyecto soñado y que se derrumbaría si no se materializaba. Solo porque me habían pedido que hiciera algo tan simple como pagar el alquiler, algo que muchos padres en todo el país hacen de todas formas sin consecuencias. Me dijeron que pensara en ello y que les diera una respuesta en una semana. Y ahora obviamente me siento como una persona horrible y no tengo idea de qué hacer. Me ofrezco para irme cuando mis padres me dieron un ultimátum de mudarme o pagar el alquiler. Actualización 1. Así que, no creo que vaya a regresar y pedir disculpas a mis padres como tenía planeado. Supongo que ese día mis emociones me superaron. Ahora que he pensado las cosas con una mente más clara y también he leído los comentarios en mi publicación, realmente no creo que les deba volver, disculparme o hablar con mis abuelos para arreglar todo. Todavía tengo 2 días para informarles sobre mi decisión. Pero ya he tomado una decisión. Y también sé que no lo van a tomar bien. Mi madre estaba muy emotiva, pero ahora que lo pienso, las lágrimas podrían haber sido falsas igual de fácil. No podía verlas, así que quién sabe si realmente estaba llorando o solo fingiendo llorar para que me sintiera mal. Suena muy cínico, pero, honestamente, no confío en mis padres ni un poco y no es como si hubieran hecho algo para remediar esa situación. Todavía no he hablado con mis abuelos sobre esto porque no quiero que parezca que me estoy involucrando demasiado en algo que no me concierne. Sin embargo, he discutido esta situación con mis amigos y piensan que lo que estoy haciendo está completamente justificado. Mis padres fueron los que comenzaron este conflicto, por lo que ahora no pueden simplemente transferirme la culpa a mí y esperar que esté bien con eso. Necesitan asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Actualización 2. Bueno, mañana tengo que contarles a mis padres mi decisión. Y hoy, decidí hablar con mis abuelos sobre esto. Sé que dije que me sentía bien con mi decisión en la última actualización, pero siento que tengo demasiada conciencia como para hacer esto y no sentirme culpable por destrozar los sueños de mi padre. Es dramático, lo sé. Pero eso es exactamente como lo planteó él. Ahora no sé si eso fue por efecto o si realmente siente así sobre su nuevo negocio. Cuando hablé con mis abuelos sobre esa llamada telefónica con mis padres, me dijeron que no tenía nada de qué preocuparme o sentirme culpable. Dijeron que después de que aprendieron de mí sobre el ultimátum, ya habían tomado la decisión de retirarse del trato y ahora nada iba a cambiar eso. No era solo yo, sino que había un par de otros factores también que los habían llevado a renunciar a ser inversores en el negocio. Ni siquiera confiaban en mi padre y solo se habían unido por mi madre. Pero ahora incluso esa confianza se ha roto. Y simplemente no puedes construir un negocio sin confianza.
Eso me ayudó con la culpa porque de cualquier manera, no podría haber convencido a mis abuelos para que volvieran a entrar en el trato. Actualización 3. Hoy, les informé a mis padres sobre mi decisión y no sé por qué había esperado incluso que lo tomaran razonablemente. Decidí darles la noticia por teléfono porque no quería arriesgarme a más drama apareciendo en su casa. Cuando los llamé, mi madre respondió su teléfono y sonaba realmente emocionada, así que decidí no darles falsas esperanzas y le dije directamente que decidí no hablar con mis abuelos y convencerlos de que volvieran a bordo. Les conté mis razones también y me aseguré de que conocieran toda la verdad. Así que no podrían engañarse a sí mismos creyendo que de alguna manera no eran culpables aquí. Había miles de formas diferentes en las que podrían haber manejado la situación sin insultarme y hacerme sentir pequeño por no querer pagar alquiler. Les dije que la verdadera razón por la que había comenzado a trabajar a los 16 años era por ellos. Porque no me sentía lo suficientemente seguro como para depender de ellos y confiar en ellos. Sabía que en algún momento querrían que saliera de su casa, así que comencé a trabajar y a ahorrar para poder mudarme lo antes posible. Ni siquiera se habían molestado en pensar en la universidad y reservar algo para mí. No estoy diciendo que estuvieran obligados a hacerlo, pero eran mis padres y podían permitírselo. Todos los padres de mis amigos estaban pagando por su ser el único que dependía de mis abuelos para pagar mi matrícula. Nunca me habían hecho sentir que podía confiar en ellos, ya sea financieramente o incluso emocionalmente. Para ser justos, me habían dado la opción de mudarme, así que acepté su oferta y ahora no podían quejarse al respecto. No tenía por qué resolver el problema entre ellos y mis abuelos. ¿Por qué debería ser mi problema si mi padre no logra cumplir su sueño de ser empresario cuando a él no le importaba dónde viviría si me exigían un alquiler con el dinero que estaba ahorrando para mi futuro? Tras acabar mi desahogo, mi padre me dijo que era una gran decepción y que lamentaba incluso haber hablado conmigo, esperando que fuera razonable con todo esto. Me dijo que se sentía un fracaso porque había criado a un hijo egoísta y egocéntrico. Y que no había nada en el mundo que le trajera más vergüenza que mi comportamiento. Supongo que no debería haberlo dicho, pero decidí ir un paso más allá y le dije a mi padre que no tenía que sentirse avergonzado. Porque él no me había criado para ser así. Para ser honesto, en realidad él no me había criado en absoluto, así que no tenía nada de qué preocuparse. Eso le enfureció, así que simplemente puse el altavoz en su conversación y seguí con mi desayuno, mientras él me gritaba y mi madre intentaba calmarlo. Fue entretenido durante un rato, hasta que empezó a acusarme de haberlos utilizado por dinero todos estos años. No entiendo qué demonios quería decir con eso porque yo era literalmente solo un niño. Y eran mis padres, así que estaban legalmente obligados a cuidarme, no era como si me estuvieran haciendo un favor al permitirme vivir en su casa y darme de comer. Me habían descuidado emocionalmente y lo habrían hecho también financieramente, si no hubiera sido por la ley que los impedía ignorar por completo mi existencia y dejarme que me enfrentara solo a la vida. Le dije a mi padre que no podía haber estado usando su dinero porque hasta hace un par de días aún era un menor legalmente, así que tenía que pagar por mi bienestar dentro de sus posibilidades. Y aún así, hacía todo lo posible para no pedirle dinero y utilizar mis ahorros para las cosas que necesitaba, incluso si era algo tan sencillo como unas zapatillas. Durante los últimos años, desde que empecé a trabajar en la tienda, había estado pagando mis gastos y tratando de mantenerme lo más alejado posible para no molestar a mis padres. Pero incluso eso no parecía suficiente para ellos y constantemente querían más y más. Así que eso derivó en una discusión bastante brutal en la que me insultaron bastante, tanto mi madre como mi padre. Y cuando colgué la llamada, me sentía bastante mal emocionalmente. No sabía cómo lidiar con esto por mi cuenta y no quería molestar a mi amigo porque trabajaba hasta tarde y dormía hasta la tarde también. Ya me estaba haciendo un gran favor al permitirme vivir con él sin pagar alquiler, no iba a molestarlo con esta carga adicional. Así que decidí llamar a las únicas personas con las que sabía que podía contar sin dudarlo. Mis abuelos contestaron la llamada casi de inmediato y prácticamente no pude evitar romper a llorar mientras les contaba la conversación que había tenido con mis padres justo antes. También parecían molestos por las cosas que mis padres me habían dicho y dijeron que iban a solucionar la situación. No entendía qué querían decir y no quería preguntar tampoco, porque estaba seguro de que lo que hicieran mis abuelos sería lo mejor. Por supuesto, mis abuelos sabían mejor que intentar reconciliarme con mis padres, así que definitivamente no iba a hacer eso. Todavía no me han dicho exactamente qué van a hacer, pero estoy seguro de que no va a ser algo agradable. Por su tono, pude discernir que no estaban para nada contentos con mis padres y que iban a ser duros con ellos. En realidad, estoy bastante emocionado por lo que va a pasar.
Actualización 4. Hace 2 días le hablé a mis abuelos sobre la terrible llamada telefónica que tuve con mis padres y me aseguraron que arreglarían la situación, si lo recuerdan. Bueno, finalmente lo arreglaron hoy y debo decir, no me lo esperaba. Hicieron una publicación en redes sociales en la cual contaron cómo mis padres les habían tomado dinero durante años para poder poner comida en la mesa mientras yo era un niño y a pesar de eso, no parecían tener ni un ápice de gratitud. Incluso tuvieron el descaro de tratarme mal y verme como una carga, cuando sus propios padres nunca hicieron lo mismo. Al parecer, hasta la casa en la que vivían pertenecía a un amigo de mis abuelos, quien les permitió vivir allí por un alquiler más bajo, gracias a mi abuelo. Por lo tanto, realmente no tenía ningún derecho a acusarme de utilizarlos por dinero, cuando habían hecho exactamente lo mismo con mis abuelos cuando yo apenas había nacido. Al menos yo era apenas un niño, ellos ya eran adultos y además tenían un hijo. Pero todavía eran incapaces de sobrevivir por sí mismos. Por si fuera poco, también descubrí que mis padres me utilizaban como excusa para pedir cantidades excesivas de dinero a mis abuelos cuando era un bebé. Mis abuelos sabían que estaban siendo estafados, pero seguían dando y dando, porque realmente se preocupaban por su hija. Y hoy, estaban desconsolados al descubrir que mi madre ni siquiera era capaz de hacer lo mismo por su propio hijo, y pensaba que su esposo era de alguna manera más importante que su hijo. Revelaron lo inútil que mi padre era cuando yo era un niño, razón por la cual no querían invertir en su negocio en primer lugar. Ya había intentado iniciar 2 negocios cuando yo era más joven, pero no funcionaron y mis abuelos tuvieron que rescatarlo de esas situaciones y pagar sus deudas. No querían terminar teniendo que hacer eso de nuevo, que es otra razón por la que se retiraron del trato. Supongo que ahora finalmente entiendo por qué mis abuelos eran tan reacios a invertir en el negocio de mis padres. Y es completamente justo. Su publicación ha recibido mucha atención de mis familiares y sus amigos y creo que voy a compartirla para que más personas puedan verla y sepan lo terribles que son mis padres. Hasta ahora, no he recibido ninguna noticia de mis padres. Supongo que han visto la publicación, pero simplemente no han sabido cómo responder adecuadamente. Porque todo eso es verdad, después de todo. Apuesto a que se arrepienten de haber sido tan despiadados conmigo el otro día. Si solo me hubieran dejado ir en paz, entonces no tendrían tanto con lo que lidiar. Actualización 5. Ha pasado una semana desde que mis abuelos publicaron y prácticamente toda la familia ha cortado lazos con mis padres. Mis abuelos me contaron que tuvieron una gran pelea con mis padres esa noche después de que mi madre apareció con mi padre en su casa. Fueron allí para confrontar a mis abuelos y hacer que de alguna manera retiraran la publicación, pero mis abuelos no cedieron ni un poco y se mantuvieron firmes. Porque sabían que ellos eran la razón por la que mis padres incluso se habían atrevido a confrontarlos así. Obviamente fueron bastante agresivos con mis abuelos y los insultaron bastante, pero mis abuelos no lo tomaron tan a pecho porque sabían que esto era exactamente lo que podían esperar de personas como ellos. Han estado intentando insistentemente que se retire la publicación e incluso le han enviado a mi abuelo una demanda por difamación porque están perdiendo negocio debido a la publicación, que ha ganado mucha atención hasta ahora. Nunca entenderé cómo mis padres lograron tomar todo y luego culpar a alguien más en lugar de simplemente asumir la responsabilidad por una vez en sus vidas. Creo que son físicamente incapaces de reconocer que se han equivocado y pedir disculpas por ello. Aún no se han puesto en contacto conmigo, lo cual creo que es una buena señal porque significa que finalmente han dejado de molestarme. También he decidido hablar con mi amigo porque recientemente encontré un departamento que podría compartir con 2 compañeros de cuarto y el alquiler era mínimo, así que podía permitírmelo. Le hablé de mudarme, pero para mi sorpresa, me dijo que podría vivir con él todo el tiempo que necesitara. Al parecer, había leído la publicación que compartí y creía firmemente que debería estar ahorrando dinero para el futuro porque mis padres nunca iban a dar un paso al frente y empezar a ayudarme. Siempre harían lo posible por arrastrarme hacia abajo. Él era un par de años mayor que yo y ya había estado trabajando durante casi un año. Recibía dinero de sus padres de vez en cuando, por lo que podía permitirse dejarme vivir con él por el momento. Estoy muy agradecido de tener un amigo como él porque personas como él son realmente difíciles de encontrar en el mundo competitivo de hoy en día. Supongo que tuve suerte en lo que respecta a tener unos abuelos y amigos maravillosos. Si te gustó la historia no olvides suscribirte y dejar tu like, me ayudarías mucho y lo apreciaría un montón. Por otro lado, si tienes una historia jugosa que contar puedes escribirme por mi correo o dejar un comentario. Estaré leyendo ambas cosas, sin nada más que agregar. Gracias por y se me cuidan mi gente.